Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde el Jardín Botánico aquí en la capital de la República. La invitación para nuestros televidentes es para que visiten este Centro de Investigación y Desarrollo Científico. Mi nombre es Omaira Morales, aquí inicia Encuentro. El Foro por la Financiación de la Educación Pública y un nuevo sistema general de participaciones ratificó la necesidad urgente de una reforma a la distribución del presupuesto nacional. Importantes conclusiones dejó la Junta Nacional de FECODE, que sesionó el pasado 28 de septiembre en Bogotá. Se reactivó el proceso de licitación para la contratación de los servicios médico-asistenciales del Magisterio. El Foro sobre la financiación de la educación pública y un nuevo sistema general de participaciones que se llevó a cabo aquí en Bogotá el pasado miércoles ratificó la apremiante necesidad de hacer una reforma vía constitución al sistema general de participaciones, como lo viene exponiendo FECODE. Ilich Ortiz, asesor de FECODE y uno de los ponentes, manifestó así la apremiante necesidad. Estamos hablando de 138 billones de pesos que en estos 15 años dejaron de ir al Sistema General de Participaciones, de los cuales 77.5 billones de pesos debieron haber ido al sector educativo. Entonces estamos hablando de 2 puntos porcentuales del PIB que debieron haber crecido para el sector educativo para que realmente se hubieran podido dar políticas importantes en términos de transformar el sistema educativo, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. El crecimiento del SGP para el año 2017, que es el año en curso, fue de más o menos 9.45%. Este año vamos a tener un crecimiento de 0.45%, o sea, 10 veces menos de crecimiento en la tasa de crecimiento del Sistema General de Participaciones, y la consecuencia precisamente de la entrada en vigencia del artículo que va más allá del periodo de transición. Eso es un retroceso y un claro incumplimiento del espíritu de la Constitución en el 91, cuando se planteó que los recursos para las entidades territoriales deberían ser crecientes, atendiendo a que existían unos déficits históricos y unas brechas que cerrar. Vamos a tener una caída en términos reales de los recursos del Sistema General de Participaciones por 3.5% del PIB, y por primera vez estamos viendo una situación en la cual los recursos no aumentan en términos ni siquiera nominales, pero tampoco y muy claramente en términos reales, y aún en términos per cápita, es decir, por estudiante, dado que la población de estudiantes crece, vamos a tener una mayor disminución. FECODE reconoce la importancia de una reforma vía constitución al Sistema General de Participaciones. Lo soportó en los acuerdos con el Gobierno Nacional y hoy impulsa las reuniones para construir una propuesta colectiva con todos los sectores sociales que reivindique un presupuesto estable y digno, que garantice plenamente los derechos a la educación, salud y saneamiento básico, no con migajas, sino con una financiación concreta y clara. Expertos economistas que participaron en el foro nacional convocado por FECODE manifestaron que la política neoliberal básicamente es la que tiene arrinconada la financiación y la inversión en el sector social, ahondando la brecha de inequidad y manipulando los recursos del Sistema General de Participaciones. Para nadie es un secreto que el neoliberalismo colombiano prioriza la política proteccionista de quienes más tienen, de la inversión extranjera, y se fundamenta en los ingresos del petróleo. 3 cualidades que hoy tienen en jaque al sector social, ahorcando la clase media y baja con impuestos como el IVA y la reforma tributaria, un engendro condenado al nacer, pero que la intransigencia del gobierno llevó a arrinconar a quienes siempre ponen, los más pobres. Dar cumplimiento a los acuerdos de FECODE, el magisterio debe exigir asimismo un cambio en la política económica del país. No obstante la evidencia, todavía el gobierno del presidente Santos y los analistas que le son afines al actual modelo económico dicen que la solución es aumentar la dependencia del petróleo. Yo creo que al final no solamente estamos enfrentados en lo que haya que trasladarle a municipios y departamentos para resolver el problema del ejercicio pleno de los derechos de salud y educación, sino que además vamos a tener que enfrentarnos sin duda a una nueva política económica.
La única salida para la inversión social es priorizar el desarrollo a través de la educación, garantizar derechos como el agua y la salud, 3 sectores condenados por la falta de presupuesto a través del Sistema General de Participaciones, burocratizado, descentralizando las necesidades sin dinero. Ahí está el programa de alimentación escolar en manos de la mafia mientras los niños dejan de recibir alimentos y no pasa nada. A la gente hay que explicarle que para que pueda ir su hijo a la escuela o para que pueda ir a un hospital de manera gratuita, como debería ser, depende de la plata que el gobierno nacional le mande a los municipios, a los departamentos, a los colegios, a los hospitales y a las escuelas. Es decir, estamos enfrentando entre favorecer a la cúpula de la economía mundial o a la base social colombiana de 40 millones de colombianos. Falta de voluntad política, transparencia económica, definitivamente el camino está en abandonar el neoliberalismo. Hoy las secuelas de la privatización, la exclusión, la segregación, la educación de pobres y ricos se ahonda porque los derechos de la mayoría se vulneran para garantizar los de unos pocos, los ricos y los que monopolizan el poder y las oportunidades. Aprovechando la presencia masiva de maestros de todo el país al foro nacional convocado por FECODE, hablamos con algunos educadores quienes manifestaron las difíciles condiciones en las que están llevando a cabo su profesión, todo debido a la falta de presupuesto y financiación. Se necesita invertir en educación para cubrir varias deficiencias. En Caldas, una de las problemáticas es la falta de inversión para infraestructura educativa. Muchos de los colegios son patrimonio cultural de la nación. Entonces tenemos muchos colegios que son de Bareque, que son de Guadua. Entonces, aunque tenemos unos colegios de calidad, no se le ha invertido lo necesario a estos colegios que se han convertido en patrimonio cultural. En el departamento de Vaupés es necesario invertir en alimentación escolar para el buen desempeño de los estudiantes. Muchos de ellos deben desplazarse por más de 1 hora para poder llegar a sus aulas de clase, principal causa para aumentar la deserción en el departamento. El Vaupés como departamento es imprescindible que existan internados, es decir, en todas las 15 digamos, asociaciones educativas del departamento existen internados. La mayoría albergan un total de 300, 200, 400 estudiantes, los cuales tienen que ser atendidos con alimentación escolar durante las 24 horas. Hay niños que ni siquiera regresan a sus sitios de origen porque ellos llegan al colegio y básicamente en el periodo de vacaciones vuelven a sus hogares y luego regresan, y para ello es una inversión total tanto de recursos. Y esa alimentación hoy la tenemos en crisis. ¿Por qué? Porque no hay dinero, el departamento no tiene dinero, el ministerio tampoco responde por las necesidades alimenticias de los niños, y eso crea unos altos índices de deserción escolar. Se espera lograr una reforma al Sistema General de Participaciones para que los rubros para la educación pueda brindar aulas cómodas y seguras, un amplio acceso a la educación pública y mejorar las condiciones para los estudiantes en el sistema educativo en el país. El secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, a esa hora le habla al Magisterio colombiano. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Queremos felicitar a nuestras juntas directivas filiales, a todas las organizaciones participantes en el primer Foro Nacional por la reforma al Sistema General de Participaciones. Alabamos también la presencia del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, del señor gobernador Carlos Andrés Amaya del departamento de Boyacá, los concejales de Bogotá, diferentes agremiaciones, los presidentes de cada uno de los partidos, en fin. Ha sido un evento muy apoteósico en el cual han participado aproximadamente 600 dirigentes sindicales, sociales, políticos e intelectuales, en lo cual hemos sacado diferentes conclusiones en pro de construir y consolidar un frente común para reformar el Sistema General de Participaciones en el Congreso de la República. Una reforma estructural que hoy se hace necesaria para la educación pública, para la salud, para la educación, para los servicios públicos, para el saneamiento básico. En segundo lugar,
queremos denunciar las situaciones que se vienen presentando frente al cumplimiento de los acuerdos. Hoy el Gobierno Nacional le hemos presentado diferentes propuestas frente a cada uno de los borradores, como el ejemplo de las escuelas normales, y a la fecha aún no nos han presentado las diferentes correcciones, si se puede denominar así, o críticas frente a cada una de las propuestas que nosotros le hemos presentado. Ya va un mes y en el cual el Gobierno Nacional no ha presentado dichas situaciones. Por eso llamamos la atención frente a cada una de las cosas y estemos alertas el magisterio colombiano. Feliz fin de semana. La unidad y la fortaleza del magisterio se reafirman en la 20ª Asamblea General Federal de FECODE, que se realizará del 25 al 28 de octubre en Medellín. Los maestros definen su importante papel en la construcción de política pública educativa, sindicalismo, financiación de la educación y su aporte en la construcción de paz. Vamos todos con FECODE. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, afirmó en su ponencia presentada en el Foro Nacional sobre la financiación de la educación pública y por un sistema general de participaciones nuevo, que de no reformarse de manera constitucional el SGP, la educación estaría condenada al abandono. El primer punto del acuerdo fue reforma al SGP, así que bueno, los docentes lograron esto y yo estoy acá como gobernador, por supuesto, para respaldar la idea de reformar el SGP y para plantear nuestro punto de vista desde las regiones y desde los territorios. La situación en el departamento de Boyacá en materia de desfinanciación de la educación pública es un reflejo de lo que sucede en el resto del país, porque la descentralización y la transición del Sistema General de Participaciones condenó el derecho, porque hoy no hay cómo soportar las necesidades básicas para los niños, los jóvenes y mucho menos para los docentes. Cursos del SGP, como se vienen proyectando y con el crecimiento que viene presentándose, insisto, con la no vigencia del acto legislativo que permitía un crecimiento del 3%, pues no alcanzaría ni siquiera para pagar la nómina. Digamos, lo grave de esto es que está en riesgo incluso también cómo le pagamos a los docentes. Y el resto de temas que determinó la ley 715, como calidad, transporte escolar, alimentación, conectividad, gratuidad, jornada única, estamos todos sin nada. El gobierno habla del país más educado, sin embargo, el presupuesto no alcanza para soportar el PAE, el programa de alimentación escolar, para reforzar la infraestructura, implementar la conectividad, construir comedores, entre otros. Hoy es inminente la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, porque ni el presupuesto para el 2018, que incrementa en 0.6 el Sistema General, responde a las necesidades acumuladas, que ayer no fueron atendidas con la bonanza petrolera y hoy se ajusta con el déficit fiscal. Los recortes al Sistema General de Participaciones que se han hecho en los últimos años no solo afectan la educación, también la salud, el saneamiento básico y el agua potable, que hoy están en crisis. Los recursos asignados por el Sistema General de Participaciones no aseguran una cobertura en la financiación de la educación pública, el saneamiento básico y la salud. Por eso es necesario un nuevo sistema que genere mayores recursos. El Sistema General de Participaciones tiene que colocar un énfasis especial en la educación, en la salud. Un pueblo sin salud es un pueblo que definitivamente no tiene ningún futuro, en agua potable y en saneamiento ambiental. Yo creo que lo del tema educativo está muy adelantado en términos, por lo menos, de colocar sobre el tapete todo lo que es la discusión. Pero en lo que tiene que ver con la salud, yo creo que hay que visibilizar mucho más la situación. Colombia tiene un déficit y una deuda en materia de salud gigantesco para con la mayoría de la población. Para poder brindar mejores condiciones en establecimientos educativos, es necesario enfrentar varios retos, como contar con agua potable. Condiciones que se están dando en las instituciones educativas en la imposición de estos temas, sufre el recorte y esto atropella no solamente a los docentes, sino a los estudiantes y padres de familia en esos ámbitos. Tenemos el reto de convocar al movimiento social a hacernos unificado la lucha con el gobierno nacional, en el sentido de que tenemos que alcanzar un sistema general de participaciones que permita el crecimiento de los recursos reales en educación, salud y agua potable. El sistema de salud está grave, los servicios médicos que nos prestan no es el mejor y seguimos insistiendo en que
tanto en salud como en educación, hemos sufrido el incumplimiento de los gobiernos locales y sobre todo también del gobierno nacional, que ha tenido efectos en la educación pública de nuestro departamento. Se espera que la reforma al Sistema General de Participaciones brinde mayores recursos para el saneamiento básico, agua potable y educación, sectores que no han tenido una importante inversión que pueda hacer cumplir los principales derechos de los colombianos. Bogotá no es ajena a la difícil situación que en materia de infraestructura, alimentación y canasta educativa se vive en el resto del país. Por eso se propone una política alimentaria fuerte, contundente para los estudiantes y una jornada única con condiciones para los maestros. La lucha sindical en Bogotá ha tenido grandes repercusiones en temas como el mejoramiento de la alimentación escolar con los cuestionados refrigerios o la de implementar la jornada única con condiciones adecuadas en infraestructura y mejorando los salarios de los maestros. Tenemos propuestas, por ejemplo, para los maestros del año sabático. Tenemos el acuerdo del kit escolar gratuito para los niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educativos públicos, de los estratos 1, 2 y 3, y también este gobierno lo incumple. Tenemos la tarifa diferencial estudiantil y este gobierno igualmente lo incumple. Significa que a pesar de que los números dan a entender que los recursos son los más voluminosos en la historia de la educación de Bogotá, cosa que no es cierta, hay que seguir peleando desde las corporaciones públicas con el acompañamiento de las comunidades educativas para que los recursos cada vez se eleven mucho más y atiendan las necesidades educativas. La falta de recursos genera insuficiencia a nivel nacional, generando fallas para una mejor cobertura y brindando así una educación pública de calidad. La familia bogotana tiene una política de movilidad permanente y esto conduce a la deserción escolar. Las principales propuestas para atender las necesidades en la educación pública es la del preescolar de los 3 grados, la jornada única con calidad sin que se vea afectado el docente ni laboralmente ni salarial, una política alimentaria fuerte que no sea solo de refrigerios sino de una alimentación para la jornada escolar. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas, el profesor Ober Dorado. El día 20 de septiembre se dio inicio a la segunda sesión de trabajo del proceso de financiamiento de la educación, Sistema General de Participaciones, que tiene relación con el cumplimiento de los acuerdos que debe tener el Gobierno Nacional con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En dicha reunión, fundamentalmente se toca el tema de la canasta educativa, en principio, como un elemento central. Frente a esto, se hicieron las presentaciones tanto de parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio, como de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Vimos con preocupación, ¿sí?, de que el Gobierno hace una presentación descriptiva, no cuantitativa, en donde tanto el Ministerio de Educación Nacional como el Ministerio de Hacienda tocan un elemento nuevo que tiene que ver con la ineficiencia en el sector educativo. Meter este concepto tiene unas particularidades y es prácticamente recorte de personal docente y obviamente proceso de flexibilización de la planta de personal docente y enredar la pita en términos de si el problema es legal o es constitucional. Nosotros queremos decirlo así, el problema no es una reforma de la ley 715, porque no es un problema de ineficiencia en el sector educativo, el problema es constitucional y se deben cambiar los artículos 356, 357, porque efectivamente los recursos no alcanzan. El próximo 5 de octubre continuaremos el desarrollo de las discusiones con el gobierno y aspiramos a que el gobierno entienda que el proceso de diálogo con FECODE tiene que ver con la incapacidad, la insolvencia que tiene el Sistema General de Participación en el sector educativo para sustentar realmente este derecho como un derecho fundamental que sea garantizado por el Estado colombiano. La unidad y la fortaleza del magisterio se reafirman en la 20ª Asamblea General Federal de FECODE, que se realizará del 25 al 28 de octubre en Medellín. Los maestros definen su importante papel en la construcción de política pública educativa, sindicalismo, financiación de la educación y su aporte en la construcción de paz. Vamos todos con FECODE.
con el objeto de analizar el cumplimiento a los acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional, producto del pasado paro del Magisterio colombiano. La Junta Nacional sesionó aquí en la capital de la República y tomó decisiones. En el marco de la Junta Directiva de FECODE se entregó el informe de salud y el desarrollo del proceso de licitación para los nuevos prestadores de salud a los maestros. Los sindicatos que están afectados por las primas departamentales deben hacer llegar la papelería más tardar el lunes 2 de octubre y continuar con las tareas en cada región, como solicitar el pago de las mismas. FECODE se refirió sobre el debate al nuevo Sistema General de Participaciones, donde hay una posición de no levantarse de la mesa, e invitó a participar a otros actores como alcaldes, gobernadores, concejales, centrales obreras, para incluir más actores sociales que ayuden a construir una propuesta sólida en el Sistema General de Participaciones. Los voceros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC se hicieron presentes y recibieron respaldo de FECODE por su lucha laboral. Se decidió denunciar la problemática que existe con el Ministerio de Educación Nacional para agilizar todas las comisiones y hacer cumplir con los acuerdos que se pactaron en el pasado paro nacional. Al finalizar, se acató la decisión de la CUT de realizar una jornada nacional de protesta y movilización para el próximo 12 de octubre para exigir el cumplimiento de estos acuerdos. Luego del levantamiento de la orden de suspensión al proceso de contratación del servicio médico asistencial del Magisterio colombiano por una tutela, esta semana el proceso se reactivó con una audiencia de licitación número 002 y la publicación de la adenda número 15, que tiene un nuevo cronograma. Con el levantamiento de la orden de suspensión por causa de una tutela, se reactiva el proceso para contratar a los nuevos prestadores del servicio de salud para los maestros. Esa suspensión significaba que la juez iba a mirar si se podía o si fallaba, solicitando que se le reconociera o se le reivindicara el derecho a esta empresa de subsanar un documento que no entregó el 9 de agosto cuando se radicaron las 19 propuestas. Esa suspensión obligó a FECODE a ir a la Procuraduría General de la Nación a solicitarle al ente de control, al Ministerio Público, que hiciera un frente con todas las entidades que hacen parte con nosotros del Consejo Directivo del Fondo. Eso permitió una reunión con el Viceprocurador General de la Nación y afortunadamente esta juez de la República el día 18 de septiembre levantó la suspensión. Con el nuevo cronograma de la licitación, el 2 de octubre se realizará la publicación del informe de calificación de las propuestas y el 4 de octubre, hasta las 5 de la tarde, se recibirán las observaciones al informe de calificación de las propuestas. El 24 de septiembre participamos de una audiencia. En esa audiencia hubo dificultades, se reanuda el 25 y en esa reunión del martes pasado se concluye hasta altas horas de la noche que 9 regiones quedan resueltas, es decir, los habilitados y los no habilitados, y que la región número 8 de Antioquia y Chocó quedaba pendiente para resolver posteriormente. La audiencia pública para definir quién califica para cada una de las 10 regiones se realizará el 10 de octubre de este año. Los pilotos de Avianca insisten en que su cese de actividades es legal y está estipulado, amparado con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, mientras la aerolínea solicita la presencia de un tribunal de arbitramiento. Avanza la huelga de pilotos de ACDAC, quienes buscan mejorar sus condiciones laborales. Nos vimos abocados dentro del marco del Código Sustantivo del Trabajo a llevar una huelga, después de establecer la mesa de diálogo para la etapa de arreglo directo y no encontrar resultados. Entre las exigencias se encuentran las extensas horas laborales que afectan la seguridad aérea de los viajeros. Parte de las peticiones que hoy tenemos los aviadores en el pliego de peticiones tiene un tema de seguridad aérea, un tema de condiciones laborales que mejoren y regulen la jornada laboral de los pilotos en Colombia. Esto debe redundar en que exista unas condiciones óptimas para que los aviadores se reduzca su jornada laboral, se regule de una mejor manera y evite la fatiga. La fatiga en las aeronaves está comprobado que puede llegar a causar un accidente. Se cumplen más de 8 días de huelga en donde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, ha denunciado una campaña negra en su contra y modificaciones a los acuerdos previos que se habían logrado. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, quien nos editorializa nuestro espacio de hoy.
Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa y desde luego a la sociedad. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE apoya y respalda de manera decidida la huelga de los compañeros trabajadores de Avianca y fundamentalmente de los pilotos. Creemos que el gobierno tiene que respetar el derecho de sindicalización, el derecho de asociación y el derecho de negociación. Por eso consideramos que tienen que respetar las convenciones colectivas, porque las convenciones colectivas hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, a donde se han incluido lo que tiene que ver con los acuerdos y los tratados de carácter internacional. Respaldamos en su totalidad las peticiones de los compañeros trabajadores y le pedimos al Ministerio del Trabajo que se respete el derecho de los trabajadores por encima de los derechos miserables de los patrones, que lo que quieren cada vez más es ganar y ganar recursos. En segundo lugar, estamos complacidos por el foro nacional que desarrollamos por la financiación del Sistema General de Participaciones. Participaron alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, el movimiento sindical, movimientos sociales, de igual manera el Congreso y la Cámara de Representantes. Un escenario donde discutimos todo lo que tiene que ver con el proceso de financiación, donde planteamos las 5 brechas y donde la necesidad de que construyamos un frente, una movilización social para defender la financiación del nuevo Sistema General de Participaciones. Prontamente convocaremos a ese evento para la construcción del frente, pero también vamos a hacer un nuevo foro nacional con los precandidatos a la presidencia de la República para que haya un gran compromiso en defensa del Sistema General de Participaciones. En tercer lugar, hubo el desarrollo de la Junta Nacional, y en esta Junta Nacional tomamos decisiones muy importantes. La primera de ellas es la exigencia al Gobierno Nacional a que cumpla con los acuerdos pactados con la Federación y de igual manera decirle al Gobierno que los maestros estamos de manera clara dispuestos a que podamos darle tránsito a lo que acordamos, pero que lo hagamos con seriedad. En el caso concreto de la Comisión del Sistema General de Participaciones, creemos que deben de participar los actores que participaron en el foro donde el mismo Ministerio de Educación participó. Y de igual manera hemos tomado una decisión. El 12 de octubre convocó la Central Unitaria de Trabajadores, una gran jornada nacional. En esa jornada vamos a participar los maestros de Colombia, vamos a hacer una pedagogía, vamos a hablar con los padres de familia, vamos a ir a hacer movilizaciones, vamos a hacer mítines, vamos a hacer una serie de actividades que garantice realmente que el gobierno se dé cuenta que la Federación está dispuesta a que si no cumple, volver a las calles. Queremos decirle a los maestros y maestras de Colombia que estamos cumpliendo con lo que tiene que ver con la recuperación de los contenidos programáticos. Hay que decirle al gobierno que tenemos que entender que nosotros hicimos un compromiso con la sociedad y que lo estamos cumpliendo, pero también decirle a los maestros y maestras de Colombia que por donde pasamos la sociedad reconoce la lucha que estamos dando por la financiación de la educación y por la necesidad de un nuevo Sistema General de Participaciones. A todas y todos, un feliz fin de semana. Antes de irnos, la CUT Santander invita a todos los santanderianos a marchar el próximo viernes 6 de octubre, desde la Puerta del Sol hasta la Plaza Luis Carlos Galán en Bucaramanga. Esto en defensa del páramo de Santurbán, la vida y el agua. Ustedes y nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana aquí por Teleantioquia. Si quieren ver el programa por el canal de YouTube, está abierto y dispuesto para ustedes, nuestros televidentes. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.